Bueno, y a propósito de esta noticia, todos en realidad en los últimos días seguimos preguntándonos qué significa el tema nuclear, cuánto nos va a afectar, en realidad cómo sería esta guerra si es que lamentablemente llega a darse. Estamos precisamente en estudios con Rolando Paucar, él es físico nuclear del Instituto de Investigación para la Energía y Desarrollo y nos va a explicar un poco, ¿no? Nos va a abrir un poco el panorama acerca de este tema que en realidad parece tan ajeno, pero en estos últimos días nos toca a todos en realidad, ¿no? Porque una guerra nos afecta a todos, por más lejos que esté. Gracias por estar con nosotros, Rolando. Gracias, Fernanda, por la invitación. Sí, efectivamente, es cierto. Una amenaza nuclear que se dé de cualquier lado del planeta es una amenaza realmente para toda la humanidad. Sobre todo hablando del tema nuclear, ¿no? La palabra nuclear está asociada al apocalipsis, en realidad. Hay muchas teorías, hay mucha literatura incluso que avisora una guerra mundial donde se utilicen armas nucleares y finalmente se acabe la vida en todo el planeta. Es cierto. Sí. Cuando hablamos de energía nuclear, hablamos de riesgos, pero también de oportunidades. Muchas veces hemos hablado de las oportunidades que da la energía nuclear para generar energía menos contaminante, mucho más barata. La medicina también. Medicina también, pero en este caso también tiene sus riesgos, ¿no? La amenaza de la proliferación de armas atómicas en todo el mundo, en muchos países del mundo. Y los accidentes nucleares, ¿no? Que hace poco tuvimos oportunidad de ver y ver todos los efectos de Fukushima. En el caso particular de las armas atómicas, a mí me preguntaban siempre, ¿es fácil obtener una arma atómica? Quizás lo más difícil es obtener el combustible necesario para un arma atómica, pero luego armarla y sostener una explosión del tipo atómico relativamente es fácil. ¿Ah, sí? Sí, en una conferencia en Estados Unidos yo recuerdo que unos expertos nucleares nos decían que bastan 3 personas para armar un arma atómica. Por eso decían que era posible que inclusive los terroristas pudiesen armar un arma atómica. Lo difícil es conseguir el uranio, el plutonio, el uranio altamente enriquecido o el plutonio para tener un arma atómica. Pero, ¿de qué cantidades estamos hablando? Y si lo tiene, ¿no? Corea del Norte, por ejemplo. Corea del Norte definitivamente lo tiene. Hablaban de una cantidad de 30 kilogramos de plutonio que podría significar una decena de armas nucleares. ¿Sí? Sin embargo, ahora que han reactivado sus reactores nucleares, podrían producir más plutonio y tener, por supuesto, una escalada de producción de armas atómicas. Eso quería preguntarte, ¿qué significa hemos reactivado nuestros reactores? ¿Qué significa cuando dicen Estados Unidos detectó movimiento de las centrales nucleares de Corea del Norte? ¿Qué significa esto? Corea del Norte, para tener un arma nuclear, necesita primero el combustible uranio. El uranio tiene que ser enriquecido, entonces necesita una tecnología para enriquecer el uranio, ¿sí? Hasta llevar por lo menos a un 93-97% de uranio 235 y de esa manera tiene un arma atómica. Pero hay otra forma, es colocando ese uranio en un reactor nuclear y a partir del quemado del uranio conseguir plutonio. De esta forma, químicamente obtienen el plutonio y ese plutonio sería también un combustible para un arma nuclear. Es decir, digamos lo que ha sucedido ahora es que Corea del Norte tenía su stock de bombas. Sí. Y ahora han dicho, bueno, de repente necesitamos más, así que vamos a reactivar nuestros reactores para hacer más bombas. Eso es lo que está pasando ahorita. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué va a pasar? Dios no quiera. En realidad hay mucha curiosidad. Independientemente de la preocupación, de la incertidumbre, hay mucha curiosidad por saber qué significa, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de una bomba atómica? ¿Qué pasa cuando se presiona el botón rojo? ¿Cuál es la información que nos va a llegar? ¿Hubo una explosión? ¿Cómo es? El arma atómica consiste en 2 partes. La primera es el artefacto nuclear y la segunda es el vector. El vector que traslade ese artefacto hacia un objetivo. ¿Sí? Este vector puede ser un bombardero, puede ser artillería. Un misil. ¿No? El tamaño de una bala de 250 milímetros, ¿no? ¿De este tamaño es? Así, de este tamaño podría ser. Podría ser un arma de este tamaño. Wow. ¿Sí? El combustible, el plutonio necesario para esto es del tamaño de una naranja, que pesa aproximadamente entre 3 a 4 kilogramos. Entra aquí el combustible. Increíble. Es pequeñito. Por eso tamaño de naranja que puede destruir toda una ciudad. Por eso es que hablan, perdón, de armas ligeras, livianas. Sí, livianas y modernas, pequeñísimas. Esto entonces es capaz de entrar dentro de un misil y eso es lo peligroso. Si tienen el vector para poder llegar lo suficientemente lejos para alcanzar objetivos que ellos quieran. Se ha dicho, por ejemplo, que uno de los objetivos son las Islas Guam, ¿no? ¿Qué sucede? Tendrían que enviar una bomba que llegue a las islas, explote ahí. ¿Qué sucedería inmediatamente en los siguientes días, en los siguientes años? Sí, vamos a empezar por los primeros microsegundos a la explosión.
una explosión va a tener un efecto dependiendo de a qué altura va a explotar esta arma nuclear. Es decir, no espera si que está toque al tierra. ras del suelo, si va a estar a 500 metros, a 1000, a 2000 metros. Ya. Depende de la altura para que pueda tener un efecto determinado sobre un lugar. Por ejemplo, la de Hiroshima explotó a cerca de 500 metros. Ah, no y a tocó partir tierra. no tocó tierra. A partir de esa altura se genera todo el envolvente de calor que dura algunos segundos. Una gran cantidad de calor. En el centro son cerca de 10 millones de grados centígrados. Wow. Es calor increíble y luego se va expandiendo otra vez una ola de calor. Y ese calor es el que mata gente. Desintegra todo. Decía, ¿no? evapora. Acuérdate que más del 90%, 95% de nosotros, agua, evaporamos, simplemente desaparecemos. Luego viene la onda, ¿no?, de choque. Esa onda de choque que tiene una presión muy, muy elevada puede destruir. Por ejemplo, una onda de choque de 0,5 PSI, vamos a poner una unidad, a 1 PSI es capaz de romper vidrios. Claro. ¿Sí? Rompe vidrios, 1 PSI. Pero 12 PSI puede romper, fisurar, ¿no?, los pulmones, por ejemplo, y causar la muerte en el tiempo. Bueno, una onda expansiva de una bomba atómica puede alcanzar tranquilamente los 500 PSI. Para hacernos una idea, por ejemplo, cuando explota una granada, ¿no?, o un cartucho de dinamita, se siente en efecto esta onda e incluso puede romper vidrios. Acá hablamos de cuánto más intensidad. Millones de veces más intenso. Millones de veces más intenso. Estábamos hablando de que con un PSI somos capaces de romper un vidrio. ¿Sí? Con 12 PSI somos capaces de romper tejidos. Nuestros tejidos. ¿Sí? Y estamos hablando de 500 PSI seguramente en el centro de esa bola, de ese hongo, ¿no?, Hasta que luego aquí se va expandiendo. Pasaron segundos. Pasaron segundos. Y en esos segundos, dependiendo de la potencia que tenga esta arma, seguramente alrededor de 5 kilómetros a la redonda se habrán destruido y desvanecido completamente. No habrá ningún indicio de vida. Y a partir de ahí viene el otro efecto. Ya hablamos del calor, hablamos de la onda expansiva y ahora hablamos de la radiación. Y ese efecto de la radiación puede ser inmediato en los pocos kilómetros, aunque ya no hay vida a los pocos kilómetros, pero luego puede ser tardío, ¿sí?, en los siguientes kilómetros. Estamos hablando de 15, 20 kilómetros a la redonda. Cuando hablamos de efectos tardíos estamos hablando de que esas personas pueden recibir la cantidad de radiación, energía, para que pueda hacer un efecto en las células por alta radiación y morir al cabo de una semana, 2 semanas, un mes. Wow. Personas, cualquier ser viviente, todo digamos. Ser viviente, sí. ¿Qué pasa luego? Esa zona, entonces, cerca de 20 kilómetros a la redonda, ha sido completamente devastada y contaminada. Dependiendo de cómo esté el clima en el lugar, seguramente habrá una lluvia radiactiva que se va a impregnar en los suelos. Si esa lluvia puede ser arrastrada a otros lugares donde no hay el efecto de esta explosión, sino lugares donde va a depositarse esa radiación y también va a generar contaminación en algunas otras zonas. ¿Qué pasa con el mar, por ejemplo? Porque, digamos, estos son islas. ¿Qué pasa si la radiación llega a las orillas del mar? ¿Eso puede avanzar? Sí, la lluvia radiactiva cayendo al mar puede contaminar el mar, puede contaminar los peces, definitivamente contamina todo lo que está a su alrededor. ¿Cuánto tiempo demorarían en librarse de la radiación? Tenemos ejemplos a nivel del mundo donde han pasado décadas y la gente se sigue enfermando. Pueden pasar cientos de años. La única forma de poder librarse de esa radiación es limpiándola. Significa que hay que remover millones y millones de toneladas de todo lo que está destruido para poder descontaminar esa zona. Lo han hecho en otras ciudades, ¿no? Hiroshima, Nagasaki han sido descontaminadas, pero han tenido que remover miles y miles de toneladas de tierra contaminada. Justamente eso quería preguntarte, porque en realidad el registro que nosotros tenemos es de Hiroshima y Nagasaki. Hemos visto lo que han hecho esas bombas, cuánto tiempo ha demorado descontaminar y las consecuencias. Ahora hablamos de algo cuántas veces peor, cuántas veces más mortal. Mira, lo que se tiene como información es que las bombas que tiene Corea son relativamente más potentes que la de Hiroshima. Sin embargo, las armas atómicas se han modernizado.